Buenas tardes, chicos. Este es el video que les voy a compartir para nuestra clase de hoy. Tuve un pequeño inconveniente, entonces se los voy a compartir por este medio. Entonces hoy vamos a ver el tema del cálculo de la demanda. ¿Qué significa esto? El cálculo de la demanda es muy importante debido a que gracias a esto nosotros podemos identificar la cantidad de personas a las que podemos llegar con nuestros productos o servicios. Entonces recordemos primero qué es demanda. Demanda es todo lo que nosotros encontramos en el mercado que se puede definir como la cantidad de bienes o servicios requeridos por un grupo de personas en un mercado determinado. Es decir, allí influyen intereses, necesidades y tendencias. Entonces, la demanda es la cantidad de personas que, como su nombre lo dice, demandan un producto o un servicio. ¿Cuáles son las características que tiene la demanda? La demanda es analizada por el vendedor para proporcionar un precio que éste incremente las ventas. Entonces, por decir algo, cuando nosotros analizamos la demanda, en ocasiones podemos determinar si los precios aumentan o los precios pueden disminuir, digamos como la coyuntura que estamos viviendo en estos momentos. Hay empresas, hay productos y hay personas que aprovechan la coyuntura y le suben los precios a los productos. ¿Por qué? Porque la demanda aumenta y escasean los productos. El consumidor establece la demanda, que es lo que acabamos de decir. Es decir, el que compra los servicios y los productos crea un estatus y adicional a eso son más utilizados por las personas de la región. Entonces, ahorita que se está viendo disminuido, entonces, sobre todo los perecederos. Entonces, vamos a llegar a un momento de que, o bueno, ustedes de pronto han visto en noticias, en redes y eso, que mucha gente está comprando mucho papel higiénico. La verdad no entiendo para qué, pero mucha gente se está abasteciendo de papel higiénico y pues llega un momento de que va a escasear el producto, la demanda lo sigue pidiendo y pues el productor va a aprovechar la coyuntura y va a aumentar sus precios. Lo pueden hacer. Eh, Otra característica es que es el principal factor que utilizan las empresas para fijar los precios de los productos. Y como última característica, la demanda está influida por las tendencias, las necesidades y las culturas. Entonces miren que toda esta coyuntura que estamos viviendo hoy en día, pues se da mucho para el tema que estamos viendo. ¿Cuál es la importancia de la demanda? La importancia de la demanda es crucial, eh, debido a que las empresas la utilizan para dar a conocer la cantidad de personas a la que podemos llegar con un producto o un servicio y nos dan unas pautas para tener en cuenta muchos factores claves, los cuales estos nos pueden ayudar a ser más eficientes en temas como la producción y también como la parte más importante que yo considero y es la fijación del precio de los productos o servicios. Entonces, al conocer esa cantidad de personas a las cuales yo le puedo llegar con mis productos o mis servicios, pues entonces yo puedo definir cuál es mi capacidad instalada, es decir, la cantidad de producción que yo puedo llegar a tener. Entonces, ¿qué pasa? Este concepto de capacidad instalada es muy importante en las empresas. Entonces, por decir algo, la capacidad instalada es lo máximo que yo puedo producir en un determinado tiempo. Entonces, ya sea mensual, semanal, diario, semestral, anual, etcétera. Eso lo define la empresa. ¿Cómo lo define? Pues con la cantidad de maquinaria, empleados, mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces, ahí que tenemos que tener en cuenta cuántas unidades voy a hacer al mes o cuántas unidades voy a hacer al día, a la semana. Entonces, ese dato me da un punto de partida, uno, para empezar a tener control de costos y gastos. Entonces, si sé cuántos puedo vender en un mes, pues entonces yo calculo las compras de mi materia prima por un mes y no me puedo, y pues la idea es no excederse. Entonces muchas personas, sobre todo empresas empíricas, no hacen ese tipo de tareas, llamémoslo así, y lo que hacen es mirar, pues miremos a ver cuánto vendemos. Pero si conocemos la demanda, podemos hacer un estimado,
porque realmente no son datos tan reales. Hacemos un estimado de la demanda y sobre ese estimado, pues eh, miramos cuál sería la capacidad de producción. Por ahí es que es importante. Cuando ya hablamos de servicios, entonces es a cuántas personas podría llegar a atender. Entonces miremos que hoy en día la demanda va a ser, pues ojalá no llegue a pasar, donde la epidemia se llegue a expandir, entonces la demanda en los hospitales y en los centros de salud va a ser muy alta. ¿Y cuál va a ser la capacidad instalada? Muy bajita. Entonces, muchas personas tratando de ir a los hospitales, a las clínicas, y muy pocas camillas, muy pocos médicos. Entonces, ahí es donde yo tengo que empezar a analizar cuál va a ser ese punto clave para atender a la cantidad de personas. Ahora, ¿cómo podemos calcular la demanda? Hay tres métodos que yo puedo utilizar para calcular la demanda. Entonces, pues estos métodos eh, son los que pues a mí más me gustan. Digamos que pueden existir otros, pero yo creo que estos son los más fáciles y los más efectivos. Por histórico de ventas, por una investigación de mercados y determinando el tamaño y valor del mercado. Entonces, vamos a ver el primero, el histórico de ventas. Este es un método muy práctico y no es nada complicado. Es muy común en las empresas que están en crecimiento. Lo más importante de este método y para que tenga un éxito en la empresa es que ésta tenga claro cuáles son sus ventas y que se lleve un consolidado o como se llama un histórico de ventas. Entonces, muchas empresas lo hacen muy juiciosamente, otros simplemente lo llevan en un cuaderno y cuánto vendieron en un día, y ya del cuaderno pasan a un Excel y de un Excel ya pasan a un aplicativo, y de un aplicativo ya pasan a un sistema más robusto. Entonces, a lo que voy es que lo importante no es en dónde, sino que lo lleven para determinar cuánto vendieron en un determinado tiempo. Entonces, al conocer esto, yo puedo identificar en qué, llamémoslo así, época del año tengo mayores o menores ventas. Resulta que en algunos países influye mucho la venta de sus productos y sus servicios dependiendo de las estaciones. Entonces, el comportamiento de compra de estas personas varía, depende la estación. Entonces, no es lo mismo si estamos en invierno, en verano, otoño, en primavera. Entonces, estas personas compran diferente. Entonces, por decir algo, los norteamericanos y los europeos están acostumbrados a tener una alacena con reservas de muchas comidas, sobre todo enlatados. En nuestro país, por ser tan trópico, no tenemos estaciones, tenemos solamente invierno y verano. Y adicional a eso, ya no sabemos cuándo es cuándo. Entonces, antes sí sabíamos que estábamos en un verano, pero por decir algo, hoy en día no, vamos a entrar en verano, pero resulta que llueva todo el tiempo, ¿debido a qué? Al calentamiento global. Entonces, eso ya también ha cambiado bastante. ¿Qué pasa? Que estos países en donde sí están las estaciones, entonces sí encontramos esos hábitos de compra totalmente diferentes y claramente pues hay ciertos productos y ciertos servicios que demandan o su demanda es más alta dependiendo de la estación. Para Colombia no hay estaciones como en otros países, así que este tipo de análisis se debe hacer determinado en las temporadas del año. Entonces, en enero y febrero, por lo general, al inicio del año, hay algo que es la temporada escolar en todo el país. Entonces, aquí es donde estas empresas, su gran pico es esos meses. Ahora, también más o menos como en agosto, dependiendo, hay colegios que hay temporada de tipo calendario A, B y C. Entonces, no, pero digamos que en Colombia, la temporada grande es en enero y febrero, que allí es donde se aumentan las ventas de los lápices, de los colores, de los libros, de los cuadernos, de las maletas. Entonces hay un segmento, hay un sector muy grande que se ve beneficiado en estos meses. Ya después viene en marzo el Día de la Mujer y adicional a eso, en ocasiones se une Semana Santa. Entonces hay años que marzo es Semana Santa, este año es en abril y se van corriendo
un año, mejor dicho, se van turnando año por año. Entonces, claro, para estos meses el consumo de ciertos productos aumenta. El consumo, por decir algo, el Día de la Mujer, flores, vestidos, maquillaje, ropa. Entonces, todo este sector, pum, se dispara y lo mismo pasa en Semana Santa. Entonces, lo que es pescado se dispara muchísimo, el tema de velas. eh, Hay muchas empresas que viven de esto. En mayo ya es el Día de la Madre. En junio encontramos el Día del Padre con las vacaciones, junio, julio. En agosto, pues encontramos aquí en Medellín la Feria de las Flores y pues en el resto del país yo diría que más que todo se va con el tema de las cometas, que en agosto empiezan los vientos fuertes y muchas personas, muchas ciudades relacionan este mes con la venta de las cometas. Em, en septiembre es el Día del Amor y la Amistad, que prácticamente ahí también se dispara otra industria, otro sector que se ven beneficiados en todo sentido. Y en octubre, pues ya llega Halloween y no se ha terminado octubre y pues desafortunadamente en noviembre no hay tantas festividades, no hay tantos eventos y de una vez ya estamos entrando a Navidad. O sea, ya están quitando las calabazas y ya están, no alcanzan a quitar las calabazas cuando ya están poniendo los arbolitos de Navidad. Es decir, que a veces noviembre es un mes en que mucha gente como que no lo tiene en cuenta para ciertas cosas, únicamente para cumpleaños y eso. Pero en cuanto a festividades así nacionales, que todo el mundo lo haga, eh, como que es un mes casi desapercibido precisamente porque estos dos como tal lo absorben a medida de que va pasando los días. Entonces, ¿a qué voy? Que estas empresas tienen puntos altos y puntos bajos en sus ventas dependiendo el mes y dependiendo la temporada en la que estén. Entonces, por eso sí, es importante identificar cuáles son mis mejores épocas o mis mejores temporadas y cuáles son las más bajas. Entonces allí yo puedo empezar a analizar la demanda y mirar, bueno, si ya sé que el mes de abril para mí no es tan bueno, entonces yo puedo reducir, puedo hacer dos cosas. Puedo generar estrategias para atraer mayores consumidores o si definitivamente la tendencia es que en abril siempre mis ventas van a disminuir, entonces yo ya digo, bueno, listo, entonces ya no voy a producir 1000 unidades, sino que voy a producir 500. Entonces eso me ayuda también a disminuir mis costos y adicional a eso, pues a no tener tantas pérdidas. Por eso es bueno. Ahora, este método, esta metodología no es, no es recomendable para empresas que hasta ahora están empezando, pues porque no van a tener un histórico de ventas. Entonces, por eso es que una empresa nueva no va a tener este método. Le sirve los otros dos que vamos a ver. ¿Cuál es? Entonces, investigación de mercados. Entonces, la investigación de mercados, como ustedes de pronto ya conocen algunos, es un método que utilizan muchas empresas para, sobre todo para saber y conocer muchas información, para retener, para adquirir información sobre sus productos y sus servicios para la competencia, para las percepciones, para el posicionamiento. O sea, la investigación de mercado me sirve para hacer muchas cosas. ¿Ok? Entonces, pero es importante tener en cuenta que a la hora de realizar una investigación de mercados no se puede hacer varias al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que por decir algo hay muchas empresas que dicen, ah, bueno, vamos a hacer una investigación del el producto, pero ya que digamos que de una, una cerveza, pero ya que vamos a mirar el sabor qué tal le parece el sabor de la cerveza. Pero aparte de eso también miremos si le gusta la botella, si le gusta. No, yo no puedo hacer todo eso al mismo tiempo. Si es el sabor, es el sabor. Porque si no se me desvía la investigación para otra cosa y resulta que de pronto las respuestas esperadas por el consumidor no van a ser las mismas. Entonces, si yo le pregunto muchas cosas al mismo tiempo, el consumidor no me va a responder lo que yo quiero. Entonces, por eso es mejor enfocarse en una sola. Entonces, espero que haya quedado claro eso. Entonces,
La investigación de mercados, si ustedes de pronto ya lo han visto en alguna clase o lo están viendo, la investigación de mercados se puede hacer de dos formas, de la parte cuantitativa y de la parte cualitativa. Cuando hablamos de quanti nos referimos a cifras y cuando hablamos de quali nos referimos más que todo a datos. Entonces, cuantitativa lo relacionamos directamente con encuestas y cualitativa lo realizamos directamente con entrevistas. Entonces son totalmente diferentes. Cada una tiene un método diferente y cada una me arroja información totalmente diferente. Entonces, las encuestas y la parte quali es más masivo, mientras que lo quali es más segmentado, es más directo. Entonces le voy preguntando directamente a la persona y obviamente a la persona que yo quiera. Entonces, esos dos métodos me sirven, uno, digamos que en este caso de la demanda, me sirve más la cuantitativa que la cualitativa, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo como voy a medir o quiero saber cuántas personas podrían adquirir mi producto o mi servicio, pues me voy más por lo cuanti, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa? Que la quanti simplemente me da un número. Entonces yo tengo que sacar una porción de esa quanti para hacer una quali y preguntar, ¿usted si le gusta el producto o no le gusta el producto? Darle a probar el producto, decirle, venga, yo le muestro el servicio. Entonces ahí las dos se complementan, pero creería que podríamos utilizar más quanti. Bien. El siguiente es el tamaño del mercado. Entonces, el tamaño del mercado es la cantidad de personas que conforman mi target group o mi grupo objetivo. Y a esas personas son a las que yo voy a dirigir todas mis actividades o estrategias de marketing para lograr una mayor efectividad, no solo en la comunicación de mis mensajes, sino que adicional a eso también me pueda generar aumentos en mis ventas. Entonces, el tamaño del mercado se calcula de acuerdo a la segmentación de mercados, que es lo que ya habíamos visto. Entonces, ¿el valor del mercado cuál es? El valor del mercado es tomar el total de cantidades que forman las personas de mi target y los multiplico por el precio unitario del producto o el servicio que se va a ofrecer. Eh, Nosotros ya habíamos hablado sobre el tema de segmentación. Entonces, recuerden que cuando nosotros hablamos del tema de segmentación de mercados, estamos hablando de la parte cualitativa. Y cuando hablamos del tamaño y el valor del mercado es de la parte cuantitativa. Es muy parecido a lo que les acabo de mencionar de, de la investigación de mercados. Entonces, yo puedo utilizar cualquiera de las dos, pero una me complementa a la otra. Entonces, nosotros ya habíamos hablado que la segmentación del mercado se rige más que todo por cuatro variables: geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. Ahora vamos a hablar sobre el tamaño y valor del mercado. Entonces, una vez yo ya tengo hecho mi segmentación, ya sé cuál es mi target, entonces yo te necesito saber, bueno, ¿y cuántas personas son ese target? Entonces vamos a mirarlo. Entonces hay varias formas de determinar el tamaño y el valor del mercado, aunque es claro que las cifras no son exactas porque yo no puedo decir que eso es el número, es un supuesto, ¿sí? Pero se puede llegar a un cálculo aproximado, entonces yo ya sé más o menos a cuántas personas le puedo llegar. Las fuentes de información pueden llegar a ser la parte más compleja, debido a que estos datos no son muy fáciles de obtener. Y para eso, para obtener esos datos, en algunas ocasiones hay que pagar una gran cantidad de dinero a empresas especializadas. ¿Qué empresas encontramos especializadas? Entonces encontramos Radar, Gallup y hay otra que se llama Ipsos Napoleón Franco, que son todas estas empresas que nosotros vemos cuando hay elecciones de presidente, de alcalde, y son los que salen con las famosas encuestas. Ellos se encargan de encuestar. Entonces, ¿qué hacen cuando no hay elecciones? Pues hacen análisis del consumidor y ahí es donde ellos empiezan a ganar dinero. Esas son sus fuentes de ingreso, mejor dicho. La otra forma de obtener información, y esta ya es una forma de decirlo gratuitamente, podemos acceder a la información del DANE y a las oficinas de planeación y de nacional, local o de las alcaldías. Hay una página que se llama Terridata
que es el sistema de estadísticas territoriales, y allí ustedes pueden encontrar toda la información de muchos, llamémoslo así, departamentos que nos pueden servir para, pues, para calcular la demanda. Entonces, en dónde nos podemos enfocar? En cualquiera de ellas. Eso, ustedes son los que determinan en el momento que uno va a hacer el tamaño del valor del mercado, pues uno determina en qué fuente ustedes se van a enfocar. Pero sí es importante que ustedes se enfoquen en alguna fuente para tener un soporte de dónde están sacando esas cifras. Por ejemplo, estos datos yo los saqué de la alcaldía de Medellín. Entonces aquí encontré, por decir algo, aunque están todas las comunas, pues aquí encontré una de la comuna 11 y me dice que la comuna 11 tiene 15 barrios y pues en el momento donde yo descargué esto, pues yo estaba ubicado en el barrio de Laureles y acá me dice en la comuna 11, en perfil demográfico del 2016 al 2020, hay una proyección, cuántas personas hay en total en esta comuna, 123.389. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Y aquí me lo separa por grupo de edad. Entonces, aquí es donde nosotros podemos empezar a determinar la cantidad de personas a las cuales yo puedo llegar. También podemos encontrar datos como viviendas por estratos, entonces, cuántas viviendas hay en estrato 1, 2, 3, 4. Estos datos son súper relevantes. Y adicional a eso, también puedo mirar los niveles de educación. Entonces, cuántos están en preescolar, cuántos en primaria, secundaria, en la media, técnica, tecnológica. Entonces, esta información también es súper relevante a la hora de empezar a nosotros a generar, ¿qué? Como una especie de segmentación eh, en la cual yo quiero llegar. Entonces, en este caso, me dicen que el total de la población de esa comuna son 121.358, de los cuales 53.000 son hombres y 67.000 son mujeres. En Colombia hay más mujeres que hombres, independiente. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, para este ejemplo vamos a realizar el lanzamiento de las principales ciudades de la gaseosa Spool. No sé si de pronto ustedes la conocen, es una gaseosa eh, que es de aquí de Medellín, de Antioquia, y digamos que la idea es lanzar la gaseosa a las otras ciudades. En este caso, vamos a mirar una segmentación. Entonces, hombres y mujeres entre 19 y 27 años, de estratos 2 y 3, de la ciudad de Bogotá, con un perfil profesional, que consuman gaseosa por lo menos una vez a la semana, que sean alegres, divertidos y curiosos. Esta es mi segmentación. ¿De acuerdo? Ahora, esa es la segmentación de mercados. Ahora, ¿cuántas personas cumplen con ese requisito? Listo. Primero debo hacer un perfil. Entonces, Carlos Mario es un joven de 22 años de la ciudad de Bogotá, vive con sus padres y su hermana Manuela en Suba, es un barrio de Bogotá. Tienen un perro llamado Kaiser. Carlos Mario está en último semestre de administración de empresas en Unitec. Trabaja en un call center, le encanta salir con su novia Laura y sus amigos. Los fines de semana le gusta ir al cine. A él le gustan las películas de terror, mientras que a Laura las de Marvel y drama. También salen de rumba de vez en cuando. El fin de semana sale a ciclovía con su novia y su perro, y algunas veces con sus amigos. Su comida favorita es la pizza de pepperoni con bastante queso y por supuesto con una gaseosa bien fría. Ese es un perfil de un posible consumidor de nuestras gaseosas. Ahora, información sobre la empresa. Pool es una empresa 100% colombiana de origen antioqueño que cuenta con un portafolio amplio de productos, en su mayoría bebidas refrescantes. Cuenta con excelente equipo humano, tecnología de punta y el mejor control de calidad. Eso para ofrecerle excelentes productos a sus consumidores. Entonces hay diferentes sabores de gaseosos y adicional a eso están ahorita enfocados en las aguas saborizadas. Entonces vamos a mirar acá. Estos datos que yo les voy a mostrar acá, estos datos sí me los inventé yo para el ejercicio. Entonces, tenemos las principales ciudades, el porcentaje de hombres, tenemos las edades, tenemos porcentaje de edades en cada una de las ciudades. Este ejercicio es un poco más largo, sino que lo resumí para el video. Entonces, decimos que nos vamos a enfocar en hombres y mujeres, no va a haber discriminación de género, y nos vamos a enfocar en Bogotá.
Entonces, Bogotá, 7.181.903. Vuelvo y les digo, datos que me los inventé. ¿A quiénes nos vamos a enfocar? A personas entre 19 y 27 años, que es el 29.10%, de estratos 2 y 3, con una escolaridad profesional. Este es la segmentación de mercados y esto es a lo que nosotros queremos llegar. Entonces, ¿cuántas personas cumplen con estos parámetros? Entonces, vamos y nos vamos acá a Bogotá, 7.181.903 por el 29.10%. Empiezo a segmentar y digo que de esas 7 millones, 2.089.934 personas están entre 19 y 27 años. Después, cojo el total que me dio acá y le voy a sacar el estrato. Entonces sigo segmentando. Entonces, como voy a utilizar estrato 2 y estrato 3, pues voy a sumar el 11.8 y el 24.3 solo de Bogotá y eso me da un 36.1. Es decir, que al resultado anterior le voy a sacar el porcentaje del estrato. Entonces, 2.089.934 por el 36% me da 754.446 personas. Miren que ya vamos reduciendo. Antes teníamos 7 millones de habitantes o de personas y ahora ya tenemos 754.000. Ahora lo voy a hacer por la escolaridad. Entonces, igual, tomo el resultado anterior y lo voy a sacar el resultado de profesional, que es el 12.6. Entonces, acá me va a decir que es 95.063 personas a las cuales yo le puedo llegar con el producto que yo quiero. Es decir, que el tamaño de mi mercado son 95.063 personas. A esa cantidad de personas son a las que yo le puedo llegar con mi producto. Ojo, vuelvo y les digo, como les dije en la clase pasada, cuando hacemos segmentación no significa que esté excluyendo, significa que me voy a concentrar en ese grupo de personas. Y ese grupo de personas son 95.063. Que de pronto haya personas que estén entre los 11 y los 18, los 25 y los 28 y 35, sí. Pero digamos que yo me voy a concentrar es en estas personas. Porque si no, volveríamos a caer en el tema o en la frase de que mi producto es para todos. Entonces, en este caso, yo fui el que segmenté y yo fui el que elegí a esta cantidad de personas. Entonces, miremos acá una cosa. La competencia. La competencia es bastante agresiva y es bastante fuerte. Entonces encontramos grandes empresas como Coca-Cola, Pepsi Colombiana, Postobón, Bicola y hay otras empresas que de pronto no son tan conocidas, pero también están ahí en el mercado. Entonces, unas que se llaman Glaciar y otras que se llaman Contour. Listo. Entonces, vamos a hacer el cálculo del valor del mercado. Como el cálculo es sobre el producto de gaseosas, bueno, ¿qué pasa acá? Que el cálculo se debe hacer es sobre las gaseosas. Solamente vamos a competir con gaseosas. Ahora, si yo la quiero hacer más segmentada todavía, pues entonces puedo elegir solo una. Entonces, si es naranja, entonces ya elimino las otras, como es Coca-Cola, como es perdón, Colombiana, como es Pepsi, porque ellos no son naranja. Entonces ahí ya traigo a la naranja Postón, ya traigo a la naranja Glacial, ya traigo a la naranja Cóndor, traigo a la naranja Bicola y, y si el caso, traería a la 4 que es de Coca-Cola. Entonces, una cosa es que yo lo puedo determinar dependiendo también de cada producto, pero digamos que en este caso lo vamos a hacer en general de todas las gaseosas. Entonces, y adicional a eso, también tenemos que tener en cuenta la presentación. Entonces, ustedes saben que hay presentaciones de 200, 300, 1 litro, 2 litros, en fin. Y aquí lo vamos a tener en cuenta los 350 mililitros. Entonces, lo que debemos hacer es mirar el precio de cada una de ellas y sumamos y dividimos por la cantidad de productos que nosotros identificamos. Y se saca un precio promedio de venta. En este caso, al hacer todo el ejercicio, sacamos el precio promedio de todos estos productos y nos dio un precio de venta promedio de 1.350. Ahora, ya teniendo ese precio, tenemos el tamaño del mercado, que son 95.063 personas,
y voy a sacar el valor del mercado. Recuerden que este se mide el tamaño del mercado por el precio promedio de venta o por el precio de venta. Eso me da 95.063 por 1.350 para un valor del mercado de 128.335.050. Es decir, que digamos que si todas estas personas compran una gaseosa, una sola, el valor del mercado sería ese. Ahora, eso no es todo. Yo tengo que determinar la participación. Entonces, ¿qué es la participación del mercado? Esta participación por lo general se mide en porcentajes y este porcentaje sería las ventas que tiene un producto o un servicio en el mercado sobre el total de todas las ventas del sector. Es decir, que, bueno, eso también es conocido como market share. Si ustedes de pronto le dicen cuál es el share de tu producto, entonces ya te están hablando de participación. Y la respuesta que tienes que dar es en porcentajes. ¿Sí? No es que cuando usted le vayan a preguntar, ¿y cómo es la participación de su mercado? Usted, no, es buena. No, eso no es una buena respuesta. Entonces, la participación de mi mercado puede ser el 10%, el 15%, el 20% y casi siempre está hablando en términos de porcentaje. Bien, ahora, si nosotros nos vamos a lo que habíamos hablado hace poco, entonces acá encontramos la participación de ese mercado. Entonces, la participación lo lidera Coca-Cola con el 27%, le sigue Colombiana, perdón, le sigue Postobón con el 18%, después Colombiana, después viene 16 es Pepsi, después 15 con Bitcola, Glacial con el 4 y Condor con el 1. Entonces, aquí cogimos nuestra competencia e identificamos cuál era la participación de ellos. Estos porcentajes también me los inventé yo. Ahora, ¿de dónde puedo sacar esos porcentajes? Pues para sacar esos porcentajes tengo que conocer las ventas de todas estas personas, de todos estos competidores, pero de la referencia como tal. Entonces, esa es la parte más compleja. Pero ¿en dónde puedo conseguir esta información? Casi siempre uno la consigue en las superintendencias de industria y comercio. Entonces, todas las empresas están obligadas a reportar sus utilidades anuales. Entonces, de ahí es que yo puedo sacar esa información. También hay otras páginas que la sacan, pero son pagas. Hay que pagar. Y la información que me da superintendencia a veces se demora, es complicado. Esta es la parte compleja de este método. Entonces, por decir algo, ya conocemos eh, las gaseosas, la competencia, ya conocemos la participación de cada una y aquí tenemos el total del tamaño del mercado. Entonces, cuando yo le saco el porcentaje de participación, significa, en este caso, en este ejemplo, que Coca-Cola tiene 25.667 personas, las cuales me da un valor del mercado de 34 millones 650.464. Hay algo que se me pasó decirles y es que cuando estamos calculando el tamaño del mercado, no utilicemos decimales. Tenemos que tener cifras concretas, cifras cerradas. Entonces, no es posible que nosotros hablemos de 25.667,3 personas, pues porque no hay esa cantidad de personas. Tenemos que hablar de cifras concretas, enteros. Y lo mismo pasa con cada una de ellas. Entonces aquí el ejemplo dice, Pool quiere entrar a este mercado. En este mercado están estas empresas. Y aquí la sumatoria me da 100. En ese momento Pool todavía no está ahí. Entonces, cuando yo entro como nuevo a un mercado, le voy a quitar participación a alguno de ellos. Porque este es el mercado. Puede que aquí se amplíe o se disminuya dependiendo también de la tendencia, de la estadística, de la coyuntura, de si se está vendiendo o no se está vendiendo gaseosa. Y también influye mucho, pues, la comunicación. Si yo tengo una muy buena comunicación, voy a tener, y obviamente el producto, si el producto es bueno, pues va a tener una aceptación. Entonces miren que Big Cola lo ha intentado y pues ahí va. O sea, quitarle el 15% de participación a los grandes no es nada fácil, pero ellos lo han logrado y lo han logrado bastante bien.
Entonces, no es imposible, pero tampoco es que sea tan fácil. Entonces, la idea, estas cifras de acá es únicamente para el segmento que nosotros em, escogimos. Y pues puede ser puedo llegar a reducir mucho más porque por decir algo lo puedo reducir al barrio. Entonces únicamente en Suba. Entonces esto se me reduce muchísimo más. ¿Listo? Ahora, la pregunta y la tarea que ustedes van a tener es, si Gaseosa Spool quisiera obtener el 7% de participación en el mercado, ¿cuál sería su tamaño y el valor del mercado? Es una respuesta muy fácil que me la pueden dar. Entonces, hasta acá va la presentación de hoy, hasta acá va la clase de hoy. Como les había dicho, pues por problemas técnicos lo vamos a dejar únicamente por video mientras em, podemos obtener un mejor enlace y unas mejores estrategias de didácticas mientras pasa toda esta coyuntura. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario me lo pueden enviar al WhatsApp o me lo pueden enviar al correo. Entonces, hasta acá llegamos. Les deseo una feliz tarde y estamos ahí en contacto.